¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos qué santo después de su muerte sigue sudando una especie de perfume y que muchos consideran milagroso. En nuestra sección infantil, el cuento El amor de José. Mientras Pablito ayudaba a sus padres a colocar el nacimiento, observó la imagen de San José y le preguntó a su papá: ¿por qué la Biblia habla tan poquito de él? Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cuando José se enteró que María estaba encinta, no dudó en recibirla en su casa. En el Santoral tendremos quién fue el primer cristiano de la historia que murió martirizado. Y además el mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dos personas en distintos lugares hacían la última revisión para que no faltara nada en la Navidad. La primera comenzó a leer su lista: mantel con muñecos de nieve, velas rojas, ensalada de Nochebuena, pavo relleno, pan, frutas secas, turrones y mazapanes, sidra para los niños y champaña para los adultos. Todo estaba perfecto de acuerdo a su primera lista. Luego continuó con otra: árbol de Navidad, cara de Santa Claus en la puerta, venados de plástico en el jardín, discos de música navideña y muchos, pero muchos regalos. Mientras esta persona hacía así su revisión, la otra tenía en su hogar una lista más pequeña, pero no por eso menos importante. Comenzó a leerla: mucho amor calientito para llenar con él toda la casa. Perdón para servirlo en grandes cantidades a quienes me han ofendido. Una gran bolsa de humildad para saber pedir perdón y reconocer los errores. Una vela con la luz de la sabiduría. Ensalada de diálogo aderezada con un abundante optimismo. Un salero lleno de buen humor. Una porción de oración para cada uno de los miembros de la familia y otra para cada uno de los que ya murieron. Un gran pastel de generosidad para repartirlo entre los necesitados. Como música, la palabra de Dios y como principal regalo, el Hijo de Dios. Ambas personas tenían completa su lista. Llegó la Navidad. La primera tuvo una gran fiesta que dejó satisfecho su estómago, su vanidad y su egoísmo. Recibió muchos regalos, pero no gozó con ninguno ni supo agradecerlos. La segunda persona tuvo una celebración más sencilla en lo material, pero su espíritu se dio un gran banquete. Lo compartió con sus seres queridos y alcanzó para los necesitados. Y lo que más disfrutó fue el gran regalo que nunca se acaba y siempre se renueva. Tuvo un encuentro profundo con el Hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Tuviste tu lista completa la noche de Navidad? Recuerda que los invitados de esa noche no son don Egoísmo o don Rencor, tampoco doña Melancolía o doña Amargura. Los invitados que siempre acompañan al Niño Dios son don Agradecimiento y doña Esperanza, doña Alegría y doña Sencillez, pero el más importante de todos es Él, Jesús, porque tiene sus manos llenas de bendiciones. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas y amigos, qué alegría saber que ya estamos a unos cuantos días de estar celebrando la Nochebuena el día 24 y la Navidad el día 25. Hay que recordar que esta fiesta sobre todo tiene que ser una alegría interna. Si se puede reunir la familia, qué bueno, pero si no, porque los hijos ya se casaron, viven en otro lado, quizás porque alguien está enfermo y no puede ir, no importa. Es una alegría interna porque Cristo está en nuestro corazón. La cena, el árbol y lo demás son elementos que ayudan, pero siempre lo más importante es decir: Dios mío, gracias porque viniste al mundo, gracias porque me acompañas y gracias porque tu enseñanza me ayuda a vivir de la mejor manera. Esto es lo que tenemos que celebrar. Y por lo tanto, asistir a la Santa Misa, sea en la Nochebuena el día 24 o sea el día 25, cualquiera de los dos momentos, porque es una misa con la que se cumple. Es decir, el día 24 asististe, ya cumpliste. El día 25 asististe, ya cumpliste. Claro que si quieres ir los 2 días no hay ningún problema, pero basta con una sola asistencia a la Santa Misa. Por cierto, yo estaré transmitiendo a través de mi canal de YouTube la Santa Misa el día 24 a las 8 de la noche y el día 25 a partir de las 12 del día. ¿Por qué a las 12 del día? Pues porque nadie se levanta temprano y por esta razón, para que responda más a la necesidad de la gente. Transmisión a través de mi canal de YouTube, Padre José de Jesús Aguilar. Pero ahora tenemos que hacer un corte y al regreso el cuento. Un cuento que nos va a ayudar a admirar todavía más a San José, porque la gente dice: ay padre, la Biblia habla poquito de San José. No hombre, con lo poquito que habla mucho. No son las palabras las que tienen que ser muchas, sino los actos que tuvo José, que es de verdad maravilloso. Pero por ahora, ¿qué creen? El cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El amor de José. Mientras Pablito ayudaba a sus padres a colocar el nacimiento, observó la imagen de San José y le preguntó a su papá: ¿Por qué la Biblia habla tan poquito de él? ¿Acaso no hizo cosas importantes? El papá del niño dejó un momento de colocar musgo y le contestó: No hacen falta muchas palabras para indicar su importancia. Si la Biblia habla poco de él, no es porque sea pequeño ante los ojos de Dios. Por el contrario, los pocos textos que mencionan su nombre son más que suficientes para descubrir su grandeza. El niño pidió que se hiciera una pausa para que sus padres le contaran lo más importante de la vida de San José. La mamá de Pablito dejó a un lado el espejo que servía del agua en el nacimiento y comenzó a explicarle. El primer punto que muestra la grandeza de José es que Dios lo eligió entre todos los hombres para que fuera el padre terrenal de Jesucristo. Eso significa que él tenía grandes virtudes y un buen corazón. Su grandeza también quedó comprobada cuando descubrió que la Virgen María esperaba a un hijo que no era suyo. En ese momento pudo haberla acusado ante todo el pueblo por infidelidad. María habría sido juzgada según la tradición judía y condenada a morir a pedradas. Sin embargo, José no quiso ponerla en evidencia y prefirió abandonarla en secreto. Así nadie sospecharía de María y todos pensarían que él era el sinvergüenza.
Con esa actitud, José demostró que prefería proteger a María y al bebé sin importarle su propio orgullo. Afortunadamente, Dios le dio una señal con la que comprendió que aquel niño era el Hijo de Dios y no de humano alguno. Comprendió que María no le había sido infiel, que su embarazo era obra del Espíritu Santo y que aquel niño sería el Salvador del mundo. Pablito se emocionó con aquella historia y suplicó: Cuéntenme más, por favor. José fue un hombre excepcional en los momentos de necesidad. Auxilió a la Virgen María en los momentos difíciles del nacimiento. No obstante, la pobreza del lugar lo preparó con paja limpia para que María pudiese recostarse. Después del parto, tomó al niño en sus brazos y permitió que la fatigada madre pudiera descansar. Él sabía que Dios lo había elegido para cuidar y proteger al niño Jesús. Pablito le dijo a su mamá: Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. La mamá del niño continuó: José también protegió al niño de una muerte prematura. El rey Herodes había mandado matar a todos los niños de la región con la intención de asesinar al niño Dios. En aquel momento José no tuvo miedo y para proteger al niño huyó con María a Egipto. En aquella tierra desconocida trabajó duramente para dar sustento a su familia. Cuando se enteró de la muerte de Herodes, pudo regresar con ellos a su casita de Nazaret. ¿Y qué sucedió allí? José hacía diariamente su mejor trabajo por su familia. Les dio techo, vestido y alimento. Nunca los defraudó ni dio motivo de escándalo. Enseñó al niño a manejar las herramientas del taller y a trabajar honradamente. Por eso, Jesús se sentía orgulloso de él y le mostró su agradecimiento con afecto. Finalmente, José tuvo una muerte maravillosa. Murió acompañado de Jesucristo y de la Virgen. ¿A quién no le gustaría morir así? Pablito se emocionó y abrazó con cariño a la imagen de José. La colocó en el nacimiento y le dijo con voz bajita: José, Dios subrayó tu humildad. Con pocas palabras la Biblia habla mucho de ti. Gracias por ser tan bueno. Tu imagen nunca va a faltar en el nacimiento de esta casa y siempre tendrás un lugarcito en mi corazón. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 1 de San Mateo, versículos del 18 al 24, y dice así: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Queridas hermanas, hermanos, el Evangelio de este domingo nos narra a grandes rasgos el modo en que Cristo vino al mundo y tomó nuestra condición.
Nos dice que estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. A este hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, José y María le pondrán el nombre de Jesús, que en hebreo significa Dios salva. Así se lo dijo el ángel del Señor a José: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús era bastante común en Palestina en aquel tiempo, pero nadie como el hijo de María encarnaba esa realidad salvífica, salvadora. Nadie como Jesús de Nazaret transparentaba de tal manera el amor de Dios. Ya desde pequeño, Jesús irradiaba paz, gozo, esperanza. Pensemos, por ejemplo, en la alegría de los pastores que lo vieron recostado en un pesebre recién nacido, o también cuando el anciano Simeón, al cargar al niño Jesús en sus brazos, cuando sus padres lo presentaron al templo a los 40 días de nacido, se llenó de tanta alegría que dijo: ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. Pero podemos pensar también en aquellos que escucharon a Jesús cuando proclamó su misión, o en los que dejaron sus redes para seguirlo. Todos, absolutamente todos, experimentaron a Jesús como el que salva, como Dios Salvador. El otro nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo, el evangelista, desde el primer capítulo presenta a Jesús como Emmanuel. Así dice el texto: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Y por supuesto, Jesús hará honor a este nombre, porque con sus palabras y sus hechos insistirá que Dios ha puesto su morada entre nosotros. Así dice el texto de San Mateo: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sepan, también nos dice otro texto, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Que esta Navidad no se nos olviden estos 2 nombres que tiene el niño Dios: Jesús, que significa Dios salva, y Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Escuchemos en Resonancias de Fe el Santoral de la Semana. El 21 de diciembre se celebra a San Pedro Canicio. Ha sido llamado el segundo evangelizador de Alemania, porque el primero fue San Bonifacio, quien evangelizó Alemania, San Bonifacio. A San Pedro Canicio se le venera como uno de los creadores de la prensa católica y fue el primero del numeroso ejército de escritores jesuitas, y San Pedro Canicio había nacido en Holanda. El 22 de diciembre se celebra a Santa Clotilde. Clotilde quiere decir la que lucha victoriosamente. Esta santa reina tuvo el inmenso honor de conseguir la conversión al catolicismo del fundador de la nación francesa, el rey Clodoveo. El 23 de diciembre se celebra a San Viator y San Justo. Ellos eran personas que se dedicaron a hacer penitencia, una vida de austeridad. Hacia el año 390, de hecho, existe una comunidad de religiosos educadores que tienen como santo protector a San Viator y les dan el nombre de este santo a sus colegios. Fíjense que cuando era niño, su madre lo presentó al obispo San Justo y le pidió que lo instruyera en la religión. El anciano obispo se dio cuenta de que este muchachito poseía grandes cualidades para la vida espiritual y se dedicó con todo esmero a prepararlo para el sacerdocio. Le dio las técnicas para dar bien las clases de catecismo y pronto ya Viator era un excelente catequista. Y su mayor placer lo encontraba en dedicar horas y horas y horas a enseñar catecismo a los pequeñitos. Y gracias a todas estas horas de enseñanza, aprendió muy bien el arte de escribir en bellas letras y así llegó a hacer copias de la Santa Biblia y de otros libros religiosos
para uso del templo. A San Viator lo pintan junto con San Justo deteniendo a una multitud que quiere linchar a un pobre hombre que sufrió un ataque de locura. El fugitivo se refugió en el templo y Viator y su obispo lo defendieron de los furiosos que deseaban acabar con su vida. Eran otros tiempos y a veces se pensaba que los enfermos mentales estaban poseídos por el demonio y la gente llegaba incluso a quitarles la vida. El obispo San Justo deseaba dedicarse por completo a la vida de oración y penitencia y dejando la bella ciudad francesa de Lyon, se fue para vivir en el desierto de Egipto con los demás monjes, ayunando, meditando y haciendo penitencia. Y aunque el obispo se fue a escondidas sin decirle a nadie, sin embargo, Viator, su secretario, se dio cuenta y lo alcanzó por el camino y obtuvo que lo dejara irse con él a dedicarse a orar, meditar y hacer penitencia. Por eso decíamos que estos santos son penitentes. Se propusieron no decir quiénes eran, y así en el monasterio del desierto los trataron como dos extraños ordinarios. Los monjes los hicieron esperar 7 días en las afueras del convento, aguantando hambre y sed e intemperie para ver si eran capaces de resistir la vida tan dura de los religiosos del desierto. Luego, viendo que sí tenían la suficiente santidad y el debido aguante, los admitieron allí. A cada uno lo mandaron a una celda separada y ahí se dedicaron a pasar largas horas dedicados a leer, meditar, rezar y trabajar. El obispo Justo tejía canastos y el joven Viator se dedicaba a copiar con su hermosa letra los libros sagrados para que leyeran los monjes. Después de que llevaban muchos años allí como dos desconocidos, un día llegaron unos cristianos de Lyon, Francia, y pidieron ser admitidos como monjes. Y cuando vieron allí a San Justo y a San Viator, exclamaron: «¡Pero si estos son nuestro obispo y su secretario!». Los monjes se admiraron de que estos dos hombres tan importantes hubieran pasado allí tanto tiempo desconocidos haciendo penitencia como unos pobres pecadores. Llegó una comisión de Lyon a llevarse a la ciudad a los santos monjes, pero San Justo y San Viator les hablaron tan hermosamente de lo provechosa que es la vida de oración y meditación de un monasterio, que los que habían llegado a llevárselos para la ciudad se quedaron allí de religiosos en este mismo monasterio. Bueno, es que mucha gente se imagina que los conventos son aburridos, pero en realidad hay tanta vida cultural y tanta vida espiritual que sí se antoja estar allí. En diciembre del año 390, el anciano San Justo se sintió morir y al ver que su fiel discípulo lloraba tan amargamente, le dijo: «Mira, los dos hemos luchado juntos en esta vida por agradar al Señor Dios. Los dos iremos también en compañía a su reino celestial». Y murió en santa paz. Y curiosamente, a los 7 días, murió también el joven Viator y se fue a acompañar para siempre a su santo obispo al cielo. El 25 de diciembre no se celebra a ningún santo porque todo se centra en Cristo, es día de la Navidad. El 26 de diciembre se celebra a San Esteban, protomártir del siglo I. Esteban significa coronado. Este santo se llama protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Esteban pronunció ante las autoridades judías que habían pedido la crucifixión de Cristo un impresionante discurso en el cual fue recordado toda la historia del pueblo de Israel hasta la llegada del Mesías. Lamentablemente sus enemigos lo arrastraron fuera de la ciudad y lo lapidaron hasta quitarle la vida. Y precisamente porque Esteban fue el primer hombre cristiano que murió después de Cristo, se le celebra exactamente al día siguiente en que comienza la historia cristiana, es decir, con el nacimiento de Cristo. El 29 de diciembre se celebra a Santo Tomás Becket, arzobispo, martirizado en el año 1170. Entregó su vida por defender los derechos de la religión católica. Cuando el rey le pidió que aceptara el oficio de arzobispo, Santo Tomás le hizo una profecía que se cumplió a la letra. Si acepto ser arzobispo, me sucederá que el rey, que hasta ahora es mi gran amigo, se convertirá en mi gran enemigo. Ya verá que los envidiosos tratarán de poner enemistades entre nosotros dos. Además, el poder civil tratará de imponer leyes que vayan contra la Iglesia Católica y no podré aceptar eso. Y hasta el mismo rey me pedirá que yo apruebe ciertos comportamientos suyos y me será imposible hacerlo. Esto se fue cumpliendo. Fíjese que cuando el rey Enrique II quiso aumentar los impuestos, el arzobispo se le opuso. También se opuso cuando quiso juzgar a los sacerdotes en lugar del arzobispo. Y finalmente se opuso cuando el rey quiso hacer una ley en la que la iglesia debería someterse al gobierno civil y
aceptar que fuera el rey quien eligiera a los obispos, quien eligiera los cargos eclesiásticos. Por esto el arzobispo fue expulsado del país y le fueron confiscados, es decir, le quitaron todos sus bienes. Aunque el Papa consiguió que el rey y el arzobispo hicieran las paces, los envidiosos llenaron la cabeza del rey de malas ideas hasta que exclamó: «No podrá haber más paz en mi reino mientras viva Becket». ¿Será que no hay nadie que sea capaz de suprimir a este clérigo que me quiere hacer la vida imposible? Bueno, al oír semejante exclamación de labios del mandatario, 4 sicarios de esos barberos fueron a buscar al arzobispo resueltos a darle muerte. El obispo estaba orando junto al altar cuando llegaron los asesinos. Era el 29 de diciembre de 1170. Lo atacaron a cuchilladas ahí junto al altar. No opuso resistencia el obispo y murió diciendo: «Muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia Católica». Tenía apenas 52 años. 2 personajes con nombres de Tomás ocuparon el cargo de canciller en Inglaterra junto con 2 reyes de nombre Enrique, y ambos fueron martirizados por defender la Santa Iglesia Católica. Santo Tomás Becket, martirizado por deseos de Enrique II, y Santo Tomás Moro, martirizado por orden del rey Enrique VIII. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección Cultura y Fe. El día 24 de diciembre se festeja a Saint Charbel Makhlouf. ¿Quién fue este hombre? Él nació en Líbano en 1828. Fíjate que su nombre completo era José Saroun Makhlouf. Fue admitido a la orden, a una comunidad religiosa, en el año 1851 y ahí tomó el nombre religioso de Charbel, que era el nombre de un mártir de Antioquía del siglo II. Después recibió las órdenes sacerdotales, es decir, se hizo sacerdote y decidió vivir en austeridad. No probaba nunca la carne, no tomaba vino salvo una gota en la Eucaristía, porque para celebrar la misa se necesita tomar un poco de vino, y ayunaba durante 4 periodos anualmente. Se negaba rotundamente a tocar el dinero. Además, Charbel trató de vivir la vida austera del desierto como los santos de los primeros siglos e ingresó a un grupo de la iglesia que fue fundado por Maro. El grupo se llama de los maronitas. Este grupo de cristianos, cuya mayoría sigue viviendo en Líbano, es parte de la iglesia desde el siglo XII. Después de 23 años de vida ascética, de austeridad, oración, sacrificio y unión profunda con la Virgen María, tuvo un infarto paralizante mientras celebraba la misa un poco antes de la consagración. San Charbel murió justo en la Nochebuena de 1898. Y por eso se le festeja el día 24, pero amigos, para que vean un poquito la relación de Charbel con los mexicanos, aquí en México hay una iglesia que se llama Nuestra Señora del Líbano. Y cuando va la gente a esta iglesia, escucha de repente que algunas partes de la misa son en árabe y dicen: «Ah, caray, esto se me hace un poco extraño». Bueno, es una comunidad católica. Sin embargo, aunque es católica, tienen algunos ritos, algunas partes en árabe precisamente por su origen. Y a esta comunidad asisten muchas personas libanesas. Nuestra Señora del Líbano está precisamente en la colonia Florida. Y ahí se acostumbra confirmar a niños pequeños porque la comunidad de los maronitas todavía no educan a las personas para que puedan recibir la confirmación como debe de ser a una edad de joven. Y constantemente nos llegan preguntas: «Oiga, yo fui a confirmar a Nuestra Señora del Líbano a un niño, ¿es católico o no?». Sí es católico, por supuesto que sí, solamente que fue confirmado dentro de la comunidad de los maronitas. Algunos meses después de que enterraron a San Charbel, o Charbel, porque puede tener el acento en forma distinta, fíjate lo que pasó. Su cuerpo seguía fresco e incorrupto, y entonces lo colocaron en un nuevo féretro, después de haber visto que no se descomponía. Entonces el cuerpo comenzó a tener un fenómeno muy extraño, tanto que las autoridades de Roma tuvieron que iniciar una investigación desde 1927 hasta 1950, por lo que sus restos fueron sacados nuevamente de su sepulcro. ¿En qué consistía el fenómeno? Y todavía se mantiene. En que su cuerpo
comenzó a transpirar una especie de sudor de color rojizo, a tal grado que los monjes tenían que cambiarle la ropa, imagínate, 2 veces a la semana. Toda la ropa se le mojaba, y a este fenómeno le llamaron sudor de sangre. ¿Por qué? Porque era un sudor, como ya te he mencionado, de tipo rojizo, pero además había un olor muy especial. Y a partir de entonces, en su sepulcro, se reportaron curaciones instantáneas y milagrosas, y algunos de los que recibieron milagros o beneficios ni siquiera eran cristianos. Y no solo sudaba su cuerpo, sino también su tumba. Fíjense, amigos, que su cuerpo fue enterrado otra vez bajo concreto y la lápida que colocaron encima de él también empezó a sudar una especie de aceite perfumado. San Charbel fue beatificado durante el Concilio Vaticano II en 1965 y canonizado en 1977. Desde entonces su fama se ha extendido por todo el mundo y es el santo favorito de los libaneses, a quienes les enviamos un cariñoso saludo. Y es un ejemplo de los cuerpos incorruptos. ¿Qué significa un cuerpo incorrupto? Que un cuerpo no se descompone, que es lo normal que sucede cuando una persona fallece. Sintetizando con lo que sucedió con Charbel, lo sepultaron, y cuando lo sepultaron, a los pocos meses empezaron a ver como luces que salían de su sepulcro, abrieron la tumba y lo encontraron en una especie de gran charco de agua. Imagínate, una persona se descompone más fácilmente en el agua, y aunque él estaba lleno totalmente de agua, el cuerpo estaba totalmente incorrupto. Lo sacaron, lo metieron a otro sepulcro, comenzó a sudar, lo sacaron, lo metieron a otro sepulcro y continuó sudando incluso su tumba. Y mucha gente pues solicita de esta especie de sudor que se reparte por todo el mundo y que tiene un gran aroma. Y llega el momento de escuchar al mago Frank y al travieso conejo Blas. Esto es Palabras Mágicas con el mago Frank y su conejo Blas. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a uno. Ay, Blas, aquí no quieres saludar a un tal Francisco. ¿A mí? ¿Qué te pasa? ¿Tú no eres Francisco? Claro que me llamo Francisco. Mango, es que tú eres Frank, por eso somos el mago Frank y el conejo Blas. Bueno, entonces, ¿a qué Francisco no quieres saludar? A uno que le hicieron una canción. ¿A quién? Uno que es hermano de la luna, de la garza, de la rosa y del sol, sol, sol y del sol. Ay, Blas. Ya sé, te estás refiriendo a San Francisco de Asís. Ándale, Asís. Digo, así es. ¿Y por qué no lo quieres saludar? Porque no sabe poner nacimientos. ¿Cómo crees, Blas? Si él fue el que empezó con la tradición de poner año con año un nacimiento para conmemorar la llegada del niño Jesús. Sí, pero puso figuritas que ni vienen al caso. Ay, Blas, a ver, ¿qué te parece que la palabra mágica de hoy sea el nacimiento? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blas, que cada figura que ponemos en el nacimiento tiene un porqué. A ver, ¿por qué pusieron un pesebre? Bueno, Blas, porque el nacimiento es una representación de lo que sucedió hace 2015 años, cuando nació el niño Dios. Él nació en un pesebre de un establo. Sí, pero ya sabiendo que es Dios, pues le hubiera puesto una casita mejor, ¿no? Aunque sea una del Infonavit. No, Blas, porque el pesebre significa la sencillez y la humildad con la que el Hijo de Dios decidió nacer. Bueno, te pasa el pesebre, pero puso también a la Virgen. Pues claro, Blas, la Virgen es la Madre de Dios. Gracias a ella el Hijo de Dios se hizo hombre. Bueno, pero ¿qué no se supone que la Virgen María debería de estar en un hospital? No, Blas, en ese tiempo los niños no nacían en los hospitales, nacían en las casas y como nadie le quiso dar posada a la Virgen, pues dio a luz en un establo. Bueno, a ver, la Virgen está bien, pero ¿para qué ponen al Señor San José? ¿Cómo por qué, Blas? El Señor San José es el papá del niñito Jesús. ¿Cuál papá? ¿Que no fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Bueno, Blas, con mayor razón el Señor San José es parte importante de los nacimientos. Él fue padre adoptivo del niño Jesús y un buen padre adoptivo tiene igual o más mérito que un padre biológico. Bueno, está bien el pesebre, la Virgen, el Señor San José, pero a ver, ¿para qué puso un ángel?
No, Blas, es más que un ángel, es un arcángel, el arcángel Gabriel, que fue el que anunció a la Virgen María que iba a ser Madre de Dios. Bueno, entonces está bien el arcángel, pero a ver, ¿para qué puso una estrella de mentiritas? Pues ni modo que pusiera una estrella de verdad. Bueno, por lo menos una estrella de cine o del rock and roll. No, Blas, la estrella también es un símbolo importante en la representación del nacimiento, ya que la estrella sirvió de guía a los Reyes Magos para llegar a adorar al niño Jesús. Por eso la estrella y los 3 Reyes Magos también forman parte del nacimiento. ¿Y los pastores? ¿Esos qué? ¿A ellos quién los invitó? Nada menos que el mismo arcángel, Blas. Los pastores fueron los primeros que llegaron a adorar al niño Dios porque estaban muy cerca cuidando sus ovejas en el campo, cuando el arcángel les avisó del gran acontecimiento. Bueno, a ver, todo está bien, pero ¿qué tiene de importante un burro? Pues el burro no puede faltar porque la Virgen María peregrinó durante 9 días montada en un burrito. Y no solamente eso, Blas, también puso a un buey. Frank, te voy a acusar con el padre José que dijiste una grosería. No, Blas, no dije grosería. El buey es ese torito que vemos en los nacimientos y nos da la idea de que Jesús nació en un pesebre y además con su aliento le daba calor al niño Dios. Eso nos recuerda que nosotros también debemos dar cobijo al niño Dios en nuestros hogares. Bueno, está bien, pero no puso algo muy importante, lo más importante. Bueno, si te refieres al niño Dios, el niño Dios se pone hasta el 24 de diciembre en la noche. Eso ya lo sé, faltó algo muy importante, por eso estoy enojado. Que no puso ni un conejito. Ay, Blas, por ahí hubieras empezado. No, porque si hubiera empezado por ahí, no hay palabras mágicas. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y bueno, antes de que termine, yo les deseo una feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad, rodeados de sus seres queridos, rodeados de aquella gente también que formó parte de su vida y que está en su mente, pero que ya están en la presencia de Dios. Los extrañamos, pero en lugar de llorar, a decirle al Señor, gracias porque algunas veces estuvieron con nosotros en la Navidad. Bendigan los alimentos, den gracias por ello. Si es que hay pavo, si es que hay pollo, chilaquiles, sope, pozole, lo que sea, gracias a Dios. Y si pueden compartirlo con alguien, muchas gracias. También en la parroquia estamos recibiendo ropita, estamos recibiendo juguetitos, cobijas, para compartirlo con los necesitados. Teléfonos de la parroquia 55 55 66 77 44 y 55 5705 5939. Horario de la misa de Nochebuena, 8 de la noche. Horario de las misas de Navidad, la primera misa será a la 1:30, después 6 de la tarde y después 7 de la tarde. ¿Por qué la primera tan tarde? Pues porque todo el mundo se levanta tarde. La única vez que yo celebré la misa temprano, dije vamos a poner a las 9. ¿Quién creen que llegó a la misa? ¡Ah! Pues llegó el padre. ¡Qué bonito! ¿Quién más llegó? El organista. ¡Ay, qué bonito! ¿Quién más llegó? El sacristán. ¡Ay, qué bonito! ¿Y quién más llegó? Nadie. Así que, pues hay que tener un poquito de lógica y si la gente no viene temprano, hay que esperar a que llegue. Así que la oficina también se estará abriendo este día. Día 25 se abre la oficina para prestar servicios porque mucha gente viene de fuera también para comprar este extracto Mimex que a mí me salvó y me sigue salvando la vida y me da mucha energía y también para conseguir algún libro o traer también su diezmo. La oficina se abre a partir de las 12 del día y se cierra a las 7:30 de la noche. Que Dios les bendiga y soy en los Cascabelas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Abrazo y bendiciones! Navidad es permitir que Dios nazca en tu corazón. Resonancias de Fe te desea una feliz Navidad y que el niño Dios te llene de bendiciones.
Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.